ya hemos dicho y les voy a recalcar, aquí nosotros no vamos a volver a repetir anatomía ni histología. En fisiología solamente nos importa la parte funcional, ¿sí? Bien, formado por dos elementos importantes, por el periodonto de inserción y el periodonto de protección. El periodonto de inserción es aquel, como su nombre lo indica, es el que va a insertar, va a fijar la pieza dentaria a la estructura ósea. Y está formado de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer un dibujo. De la siguiente manera. Bien, el periodonto, ¿qué es periodonto? Periodonto se refiere a aquel tejido que está alrededor de la pieza dentaria, ¿sí? Entonces, vamos a observar. El periodonto de inserción está formado por el cemento, el ligamento periodontal y el alveolo. Esos tres elementos. Es decir, está formado por la corteza radicular. ¿Qué es la corteza radicular? Es el cemento. ¿Es verdad? Esta parte. Cemento. Luego, las fibras del ligamento periodontal y el alveolo. Estos tres elementos. El cemento o corteza radicular, el ligamento periodontal y el alveolo, estos tres elementos están formando el periodonto de inserción. Como hemos dicho, es el que le da fijación, soporta la pieza dentaria y tiene por función retener al diente y resistir y aminorar las fuerzas de la masticación, ¿sí? Es decir, sirve como un freno o amortiguador. Las fibras periodontales, estas fibras periodontales que vemos acá, se dividen de la siguiente manera, o se clasifican de la siguiente manera. Son fibras apicales, las que están acá, las fibras oblicuas, las fibras horizontales, las fibras transeptales que van de un alveolo al otro, las fibras crestodentales que se encuentran acá, y las intrasulcales. ¿Cuáles son las fibras intrasulcales? Eso tenemos en las piezas multiradiculares. Las intrasulcales son las que se encuentran acá, entre ambas raíces. Digamos, es un molar, aquí están las intrasulcales. Bien, entonces esa es la clasificación de las fibras periodontales. Luego tenemos el periodonto de protección. El periodonto de protección es aquel que está protegiendo a la pieza dentaria y está formada por la encía, la inserción dental, y la cutícula dental. Esta es la encía, bien. Entonces aquí tenemos la pieza dentaria igual, lo demás ya no nos importa, ahora estamos viendo el periodonto de protección.
está formado por la encía. Encía, la inserción dental, que es aquella porción de encía donde está el surco gingival, esta porcióncita es la inserción, y la cutícula dentis, que une la inserción dental a la pieza dentaria. Esos son restos de la membrana de Nash, ¿sí? Entonces, esa es la encía de protección, que tiene por objeto proteger al periodonto de inserción y de conservar la sanidad o la salubridad de toda la pieza dental. Como hemos visto, el anterior estaba formado por el cemento, las fibras y el alveolo. Muy bien. Entonces, estos dos elementos tienen por función mantener la salubridad de la pieza dentaria. No se olviden, el periodonto de inserción es el que mantiene la pieza fija. También se llama periodonto intraalveolar o dentoalveolar, ¿sí? Es el que tiene por función preservar la pieza dentaria fija. El periodonto de protección se llama extraalveolar o dentogingival. Tiene por objeto proteger al anterior periodonto y también a toda la pieza dentaria en la parte inferior. La función de estos es de fijar y de preservar la salubridad del otro periodonto. Bien, entonces ya sabemos qué es el periodonto. En la materia de periodoncia se lleva todo esto. Luego vamos a observar el sistema hidráulico. Se le llama sistema hidráulico a una porción, o si no a toda aquella región que está formada por los ovillos de capilares. Miren, aquí nosotros tenemos el periodonto, ¿no es cierto? Las fibras periodontales, oblicuas, las transeptales, las crespos dentales, etc. Entre estas fibras hay unos capilares, aquí, unos capilares, que están formando unos ovilos, es decir, una forma de así como colchoncito. Entonces a esto se le llama el sistema hidráulico. ¿Por qué? Porque actúa como un amortiguador. Y estos ovillos linfáticos están llenos de linfa. Es decir, cuando la pieza dentaria, cuando nosotros producimos la masticación, mordemos y la pieza dentaria se hunde. Y estos ovillos hacen la función. ¿Ustedes han visto alguna vez de una motocicleta cómo son sus amortiguadores? Esto es similar. Entonces, estos ovillos están llenos de linfa. Cuando mordemos, amortiguan, ¿sí? A eso se le llama el sistema hidráulico. Este sistema hidráulico y el periodonto nos sirven para regular movimientos dentarios. Estos movimientos dentarios pueden ser con modificaciones periodontales rápidas. Entonces tenemos malposiciones y posiciones dentarias. Cuando una pieza dentaria está en una mal posición, entonces este sistema trabaja más. Supongamos que tenemos una pieza dentaria que está un poco inclinada. Entonces, la raíz va a estar así inclinada. ¿No es verdad? Entonces, cuando mordemos, las fuerzas no van a ser en este sentido, sino van a ser en este otro sentido. Entonces, a partir de ahí, cuando hay piezas que tienen una ligera inclinación, se va a ir produciendo movimientos forzados. Dentro de estos movimientos forzados tenemos movimientos de mal posición y de retención. Estos movimientos pueden ser migraciones hacia mesial, hacia distal, hacia proximal, hacia vestibular y hacia lingual. Entonces, el periodonto va a adquirir también cierta forma y con el tiempo
el periodonto va a ir cediendo porque el periodonto no está hecho para recibir fuerzas oblicuas, ¿sí? Porque la posición normal de la pieza dentaria es que usted en este sentido, ¿verdad? Entonces, no en este. Entonces acá esto lleva a la destrucción del periodonto. El periodonto se va a ir destruyendo, va a ir dando lo que llamamos periodontitis y finalmente la pieza dentaria se va a aflojar y se va a salir, ¿sí? Entonces tenemos que preservar. Para esos casos la ortodoncia sí es buena, para cuando queremos corregir la posición de una pieza dentaria, ¿sí? Para este caso. Pero en la anterior clase les había indicado que la ortodoncia es la causante de la malformación de la antena. Eso es cuando queremos corregir de golpe todo un maxilar. Pero cuando queremos corregir una piecita dentaria, no. Es prudente y es bueno, ¿sí? Corregir la posición de una pieza dentaria es sumamente saludable. Bueno, ahora vamos a hablar, poco a poco vamos a ir entrando a lo que es más profundamente el aparato dentario. Vamos a hablar de oclusión céntrica. Oclusión céntrica y relación central. ¿Qué es la oclusión céntrica? Ustedes a partir de este año, del año, ya cuando entren a la clínica van a empezar a hablar solamente de esto, todo el tiempo. ¿Qué es la oclusión céntrica? La oclusión céntrica es el mayor punto, es la mayor intercuspiración. Es decir, oclusión céntrica es cuando nosotros realizamos una mordida normal, natural, pero sin hacer fuerza, sin producir presión en el tejido de sostén. El tejido de sostén o de soporte es el periodonto. Cuando nosotros mordemos, entonces apretamos eso, ¿no es verdad? Pero para conseguir la oclusión céntrica, nosotros mordemos sin apretar eso, tratando de lograr el mayor número de puntos de contacto entre el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué es la oclusión céntrica? La oclusión céntrica es la posición de máxima intercuspiración, es decir, el mayor número de puntos de contacto entre el maxilar superior e inferior, sin producir presión en los tejidos de sostén. Siempre y cuando la mandíbula esté en relación céntrica. Ahora vamos a ver qué es la relación céntrica. La relación céntrica es la posición más retrusiva del maxilar inferior en la cavidad glenoidea. Entonces, si aquí tenemos la cavidad glenoidea y aquí está el cóndilo, ¿qué es la relación céntrica? La relación céntrica es la posición más posterior y más retrusiva del cóndilo, es decir, que el cóndilo esté acá, ¿sí? ¿Qué es la relación céntrica? Es la posición más posterior del cóndilo del maxilar inferior en la cavidad glenoidea. Es la posición más retrusiva, más posterior y más superior en la cavidad glenoidea de los cóndilos del maxilar inferior, sin producir presión en los tejidos retroarticulares. ¿Cuáles son los tejidos retroarticulares? Aquí tenemos el disco articular, o también se llama menisco, ¿verdad? Entonces, sin producir presión. Estos dos elementos tenemos que tenerlos en cuenta por lo siguiente. ¿Qué es oclusión céntrica? La oclusión céntrica es la mordida sin producir presión. Pero, ¿cuál es la diferencia con una mordida común? Que en la oclusión céntrica ocluimos sin producir fuerza, pero tratando de lograr el mayor número de puntos de contacto. ¿Qué es la relación céntrica? La relación céntrica es la posición más posterior, superior de los cóndilos del maxilar inferior en la cavidad glenoidea, sin producir presión en los tejidos retroarticulares, ¿sí? Es la posición más retrusiva. Ahora,
No puede existir oclusión céntrica sin relación céntrica. No puede existir oclusión céntrica sin relación céntrica. También sí puede existir relación céntrica sin oclusión céntrica. ¿Sí? Entonces, observando estos dos aspectos, podemos observar una patología que se llama patosis. ¿Qué es la patosis? La patosis es un contacto prematuro de las piezas dentarias. Esto se produce cuando hay ciertos factores psicológicos, lo que produce el bruxismo. Estamos hablando de oclusión céntrica y relación céntrica. Hemos dicho que es ocluir, la primera, oclusión céntrica, ocluir, y relación céntrica, llevar el maxilar lo más atrás posible. Cuando realizamos estos dos actos, a veces producimos una patosis, un desbordamiento, un desbridamiento, un deslizamiento involuntario, que se convierte en bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? ¿Ustedes alguna vez han visto algunas personas que hacen rechinar los dientes? Muerden y suenan, ¿verdad? Eso es el bruxismo. A eso se llama bruxismo. Son estados también psicológicos. O algunas personas cuando están durmiendo producen bruxismo. Otras personas cuando toman unos tragos, toman alcohol, producen bruxismo. ¿Sí? Entonces, esto es a veces por factores psicológicos, otras veces por factores involuntarios. Pero estamos diciendo se produce a raíz de cuando hay una exageración en estos dos movimientos. ¿Sí? Entonces se produce el bruxismo. El bruxismo, que es una posición excéntrica. Ya no está ni en oclusión céntrica ni en relación céntrica, sino más bien es una posición excéntrica, ¿sí? Donde se ha salido del canon regular. Bien, a partir de estos dos movimientos, entonces entramos a ver lo que son los movimientos mandibulares. Los movimientos mandibulares son 11, 5 pares y 1 impar. 5 pares y 1 impar. Y los movimientos mandibulares también se clasifican en movimientos puros y forzados. Son 5 pares y 1 impar. Son puros y forzados. ¿Cuáles son los movimientos puros? Los movimientos puros son los que van en una sola dirección. ¿Sí? Es decir, cuando aplicamos una fuerza muscular que puede ser de contracción o de relajación, pero en un solo sentido. En cambio, los movimientos forzados son los que en principio están yendo en una dirección y luego cambian de dirección. ¿Sí? Es decir, al mismo tiempo hay contracción y relajación y participan más de dos músculos. En cambio, en los movimientos puros solamente son en una sola dirección, ¿sí? No interviene más que un solo músculo. Entonces, dentro de los movimientos puros están la apertura y el cierre. ¿Qué es la apertura? Puro. Apertura y cierre. ¿Qué es la apertura? Por si acaso no se dice abertura, porque abertura es una cosa que constantemente está abierta, ¿sí? Digamos, un túnel, eso es una abertura. Pero una apertura es cuando aperturamos y la cerramos, ¿sí? Entonces,
no van a confundir el tema. No existe abertura bucal, sino una apertura. La apertura tiene dos tiempos. Un tiempo pequeño, cuando dejamos de hacer contacto con la pieza dentaria, y luego la apertura mayor. ¿Sí? Aquí intervienen generalmente los músculos. ¿Qué músculos intervienen en la apertura de la boca? El músculo del gasto posterior. Ya. Todos los músculos. Los elevadores No, pues estamos hablando de la apertura. Ya, después ven, están en la luna ustedes, ¿ven? Después vamos a llevar músculos. los suprayugas, Entonces, la apertura tiene dos tiempos. Una apertura reducida y una apertura máxima. La apertura, ¿en qué se caracteriza? Se caracteriza en que deja de haber contacto dentario primero y luego una apertura mayor, que puede llegar hasta ¿cuántos centímetros? 5 a 6. ¿Ah? de 5 a 7. No, ¿cómo va a abrir la boca de este tamaño? Bien. Sobre la apertura bucal no vamos a dar un parámetro porque varía mucho. Hay autores que dicen 3 centímetros, no, pero abrimos más de 3 centímetros, ¿verdad? Hay otros que dicen hasta 7, como él dice, pero no, 7 también es muchísimo, ¿no ves? Entonces, la apertura bucal viene de acuerdo a las condiciones genéticas, inclusive de acuerdo, algunos autores lo han concluido como si hasta si fuera racial. Ustedes han visto de los negritos la cavidad bucal como es grande, ¿no es cierto? Ellos pueden abrir enormemente la boca y otras razas no pueden abrir. Entonces han concluido de que no se puede dar un parámetro ni exacto ni siquiera relativo, pero más va, dice, la apertura con las condiciones raciales. ¿Sí? Luego de la apertura viene el cierre. El cierre, aquí sí participan los músculos elevadores, en la apertura participan los músculos depresores, por si acaso, ¿no? Y en el cierre los elevadores. El cierre es cuando volvemos a la posición inicial. Primero también consta de dos tiempos, un cierre grande y luego un cierre pequeñito para hacer tomar contacto las piezas dentarias. Esto es así, miren, nuestros músculos y nosotros con la experiencia que vamos teniendo al masticar, vamos adquiriendo esa destreza. Es decir, miren ustedes, cuando nosotros, digamos, nos ponemos, todos hemos comido alguna vez una habita de esas duras, ¿no ven? La llevamos a los molares y empezamos a hacer presión, ¿no ven? Y cuando sentimos que la hacemos explotar, dejamos de hacer fuerza, porque si seguimos haciendo fuerza, vamos a romper las piezas dentarias. Entonces, ese aprendizaje cognoscitivo de la masticación hace que nosotros sepamos en qué momento tenemos que dejar de morder. O inclusive, el mismo periodonto, las mismas terminaciones de Merkel que tenemos en el periodonto son las que avisan. Empezamos a hacer presión, revienta lo que queremos morder y deja de hacer presión automáticamente, porque si no, romperíamos las piezas dentarias. Bien. Luego tenemos la propulsión y la retropulsión. ¿Qué es propulsión y qué es retropulsión? Propulsar es el siguiente movimiento. Primero, abrir la boca, dejar de que existen puntos de contacto y llevar el maxilar hacia adelante, hacia abajo y adelante, ¿sí? Eso es propulsión. Aquí participan los músculos depresores. La propulsión es bajar el maxilar, primero abrir la boca y llevar el maxilar hacia adelante, de manera que los incisivos inferiores queden por delante de los superiores, que no es lo normal, ¿no es cierto? Lo normal es que los superiores estén sobre los inferiores.
Cuando hacemos la propulsión, los inferiores vienen así. Bien, eso es propulsión. Y la retropulsión es volver a llevar el maxilar a su posición inicial, hacia atrás, hacia arriba, y nuevamente puntos de contacto dental. Entonces, esos son otros movimientos. Y luego tenemos los movimientos de lateralidad. Lateralidad centrífuga y centrípeta. ¿Qué es la lateralidad centrífuga y centrípeta? Bien. Aquí tenemos un maxilar inferior. Lateralidad es cuando nosotros vamos a llevar el maxilar a un lado. Llevamos a un lado o al otro lado, se puede, ¿verdad? Eso. Cuando llevamos a un lado sacando al maxilar de la línea del eje medio, se llama lateralidad centrífuga. Entonces, en ese momento, el maxilar va a cambiar de posición, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo allá. Entonces se forman dos cóndilos. Un cóndilo, digamos, en este movimiento estamos llevando al lado izquierdo, ¿no ve? El cóndilo del lado derecho recibe el nombre de cóndilo de no trabajo, y el cóndilo del lado opuesto recibe el nombre de cóndilo de trabajo. Este cóndilo rota, y este viene hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, ¿sí? El cóndilo de no trabajo es el del lado opuesto al del movimiento. Este cóndilo no rota, sino se viene hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. El cóndilo del lado del movimiento va a rotar sobre su eje y ese se llama cóndilo de trabajo. Luego, ese es el movimiento de lateralidad centrífuga. Aquí no hay contacto dental, ¿sí? No existe contacto dental. Luego intervienen los músculos depresores, relajan al maxilar y lo vuelven a la posición media. Eso se llama, a la vuelta, se llama lateralidad centrípeta. En la lateralidad centrípeta se vuelve a la posición normal, tampoco hay contacto dental, ¿sí? Entonces, esto vuelve acá y ese es el... A este movimiento también se le llama de transtrusión. Bien, estos son movimientos puros, estos que hemos visto: apertura, cierre, propulsión, retropulsión, lateralidad centrífuga y lateralidad centrípeta son movimientos puros. Ahora, dentro de los movimientos forzados, tenemos la intrusión y la extrusión. ¿Qué es la intrusión? Vamos a ir directamente al grano. La intrusión, más que movimiento mandibular, es un movimiento dentario, pero se produce gracias al movimiento mandibular. ¿Qué es la intrusión? La intrusión es cuando la pieza dentaria, una pieza dentaria normal está ahí en el alveolo, ¿no es cierto? Cuando mordemos, se entra, eso es intrusión.
¿sí? Pero esa intrusión se produce gracias al movimiento de la mandíbula, porque la mandíbula es la que se va a movernos, ¿verdad? Entonces, netamente es un movimiento dentario, pero a través del movimiento mandibular. Intrusión es cuando una pieza dentaria está ahí, empezamos a masticar y la pieza se entra. Intrusión. Extrusión es cuando nosotros estamos durmiendo, relajados sin masticar, y la pieza dentaria sale del alveolo. ¿Sí? Entonces, aquí es fácil de notar. En la intrusión hay contacto dental. En la extrusión no hay contacto dental. Lo normal es que cuando masticamos la pieza se intruya, se entre. Y cuando estamos descansando tiene que extruirse, tiene que salir. Claro, no salirse del alveolo, sino dejar relajado el periodonto, ¿sí? Ya. Entonces este es el primer movimiento forzado, porque estamos haciendo dos tiempos, entrar y salir. El diente entra y sale. Bien. Luego tenemos el movimiento de retrusión y de protrusión. Bien, el movimiento de retrusión y de protrusión es el antagónico del movimiento de propulsión y de propulsión, no se van a confundir. ¿Qué es retrusión? Primero vamos a ver qué es propulsión. En este movimiento mandibular, sí, todo el tiempo tiene que existir contacto dental, ¿sí? A ver, para que realicemos el movimiento de protrusión, cierren la boca. Traten de llevar con la boca cerrada el maxilar inferior adelante. Llévenlo adelante totalmente, de manera que los dientes choquen los superiores contra los inferiores, ¿sí? Hacemos fuerza ahí. A eso se llama protrusión. A este movimiento se realiza cuando hacemos retrusiones forzadas. Y la retrusión es igual. Cuando estamos con la boca cerrada, tratar de llevar el maxilar inferior, tratando de despegar las piezas dentarias, llevándolo atrás, pero a boca cerrada, ¿sí? Ese es el movimiento de retrusión. Ya, entonces ahí tenemos los 5 pares. 1, 2, 3, 4, 5 pares, 10 movimientos. Y un movimiento impar, que es la circunducción. Este movimiento de circunducción resulta de la combinación de todos estos movimientos. Hemos dicho, tenemos 5 movimientos pares, 1, 2, 3, 4, 5 pares y un impar, que es el de circunducción. El del movimiento de circunducción es una combinación de todos estos otros movimientos. Depende de la velocidad de la masticación. Algunos autores comparan este movimiento de circunducción, por eso lo llaman de circunducción, porque dice que hacen la manera o la forma de un molino que gira, ¿sí? Más o menos. Entonces, este movimiento de circunducción varía de acuerdo al tipo de alimentación que nosotros tengamos. No todos tenemos el mismo tipo de alimentación. Algunos comen cosas duras, otros comen cosas blandas. Por ejemplo, a alguien le gusta comer más duro. La carne, digamos, cuando dice vamos a hacer asado, tiene que estar asada la carne negra, ¿no? Sí, no se come así. Para que la carne les sirva, y es muy bueno comer carne, todos los vegetarianos generalmente mueren anémicos y tuberculosos. No es bueno ser vegano o vegetariano. Las verduras no aportan ningún nutriente, nada, cero. Lo único que tiene proteínas es la carne, las carnes de pollo, de pescado, de res.
Por si acaso no existe proteína vegetal. Los que dicen proteína vegetal están totalmente errados, equivocados, es mentira. Algunas oleaginosas, algunas plantas, sí tienen algo de peptón, es decir, parte de una proteína, ¿sí? Es como decir, una proteína es todo este curso, con todo lo que está aquí. Alguna planta tiene solamente ese banquito, una partecita, pero no tiene la proteína entera. No existen proteínas vegetales, para que vayan sabiendo. El que no come carne está completamente desnutrido. Las plantas, las frutas no sirven absolutamente para nada, para nada. Van a morir descalcificados, anémicos, tuberculosos, no sirven. Ya. Entonces hablamos finalmente de la circunvolución y decimos que este movimiento varía de acuerdo al tipo de alimentación que tenemos. Este movimiento lo tienen los omnívoros. ¿Quiénes son los omnívoros? Los que comemos de todo. El ser humano es el único omnívoro. Comemos cadáveres, comemos frutas, ¿no es cierto? ¿Comemos cadáveres o no? Comemos pues carne. ¿Y qué es la carne? Comemos charque, es un cadáver. ¿Bien? ¿No es cierto? Comemos cadáveres, comemos frutas, comemos monos, comemos víboras. En el oriente se comen los monos, las víboras, los yacarés, los caimanes, todo lo que pillan. Hasta las ranas se come del lago, ¿no ven? Claro, el ser humano come de todo. Y dicen que este movimiento de circunvolución es propio para los omnívoros. Ya hay que dar. Muy bien. Nos vemos el próximo lunes.